A la hora de que tú querrás resolver un mecanismo, lo que tenés que pensar y lo que tenés que tener siempre en mente es que negativo siempre ataca positivo. Esa es la base para poder hacer cualquier mecanismo. Entonces, a la hora de que tú te piden resolver un mecanismo, te dan la molécula inicial, qué reactivos le agregaron y la molécula final y te dicen proponga un mecanismo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es identificar o comparar, digamos, tu molécula inicial versus tu molécula final. Tú tienes que ver, ok, esto es lo que me dieron al principio y en esto se convirtió. Y preguntarte, ¿en qué cambió o qué es lo que ahora es diferente en esa molécula? Va, entonces, por ejemplo, en este ejemplo de acá, tú puedes ver que este ciclo de aquí con este OH se mantienen igual. También esta cadena de aquí con un OH al final se mantiene igual. Lo que cambia es esta N, este nitrógeno, por este carbonilo. Entonces ahí ya tú identificaste, ok, esto fue lo único que cambió. Ese es el paso número 1. Ahora, el paso número 2 es identificar en qué medio estás. Vas y te das cuenta, aquí estás en medio ácido porque es H3 o más, ¿verdad? Que es un ácido. Por lo general en los mecanismos y en los mecanismos que te van a poner en el parcial de que te toca, por lo general siempre te ponen en medio ácido, porque es como que lo más común y lo que más se utiliza, aunque también puede suceder en medio básico. Va, entonces ya que ya identificaste que estás en medio ácido, lo primero que sucede en el medio ácido es que algo se protona. Eso siempre va a ser así. Estás en medio ácido, lo primero que tienes que pensar es, ok, algo se protona. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que se va a protonar? Va, entonces tú tienes que identificar que lo que se va a protonar siempre es lo que es más negativo. Lo más electronegativo es lo que más tiende a protonarse. Entonces, en tu molécula inicial, tú tenés tres cosas electronegativas: el oxígeno, los dos oxígenos de acá, y este nitrógeno. Los oxígenos siempre van a ser electronegativos por su naturaleza. En este caso tienen un enlace con hidrógeno, entonces eso hace que la electronegatividad baje. Entonces aquí en este caso el más electronegativo es el nitrógeno. Entonces el primer paso para este mecanismo sería que el nitrógeno se protone con el medio ácido que está, ¿verdad? Entonces, como tenés aquí tus electrones libres, estos vienen a agarrar a este positivo porque ya tú sabes que negativo siempre ataca positivo y esto se protona. Siempre que algo se protona se forma una estructura de resonancia, que es como diciendo, este se traslapa con este y así, o sea, como que la molécula está indecisa en qué posición estar. Va, entonces como tu nitrógeno se protonó, tú sabes que el nitrógeno puede tener como máximo 3 enlaces para estar estable. Entonces aquí, si tú te das cuenta, tenés este doble enlace que es 1 y 2 y este enlace aquí 3. Tenés 3 enlaces, estás estable. Pero a la hora de que el nitrógeno se protonó, pasó a ser inestable. Entonces tenés aquí tu doble enlace, el metilo que tenía desde el principio y un hidrógeno extra, ¿verdad? Que es lo que hace que el nitrógeno esté positivo y esté inestable. Entonces, en la estructura de resonancia, en una de esas, estos electrones que están acá en este doble enlace bajan y esta carga positiva pasa a ser carga positiva en lugar del nitrógeno, pasa a ser carga positiva de este carbono que está acá. En una de esas, que el carbono que está acá, que está positivo, viene el agua del medio y ataca a este positivo. ¿Y por qué tenés agua en el medio? Porque tu medio era H3 o más. A la hora que tú protonaste el nitrógeno, perdiste un H. Entonces este H3O pasa a ser H2O, agua. Entonces, teniendo agua en el medio, como yo te estaba mencionando antes, el oxígeno siempre es electronegativo, siempre. Porque el oxígeno siempre, digamos, para estar estable, tiene 2 enlaces y 2 pares de electrones libres. Entonces aquí tiene 2 enlaces y 2 pares de electrones libres. Y aquí tenés algo que es positivo. Entonces un chivo del mecanismo es que tú siempre tenés que ir buscando, o sea, de entradita no vas a adivinar qué es lo que pasó, pero conforme tú vas haciendo el mismo mecanismo te va dando pistas. Entonces tú tienes que ver, ok, ya perdí un hidrógeno, en lugar de tener H3 o más, ahora voy a tener H2O. El H2O es electronegativo. Entonces yo tengo algo negativo y tengo algo positivo que se formó de la resonancia. Entonces lo que pasaría naturalmente sería que negativo ataque positivo. Y por eso pasa este paso. Negativo viene aquí, ataca positivo
Y lo que sucede es que tenés tu misma molécula, pero ahora tenés un agua pegada, un H2O pegado. Va. Entonces, como yo te estaba diciendo, el oxígeno solo puede tener dos enlaces y dos pares de electrones libres. Aquí lo que tiene son tres enlaces, entonces está inestable, está positivo. Entonces, como tú seguís teniendo agua en el medio, esta agua electronegativa que está aquí te viene a quitar un hidrógeno y ese hidrógeno deja sus electrones para ya dejarte este oxígeno con dos enlaces y dos pares de electrones libres, que es como tiene que estar, digamos, como está estable. Entonces, ya que pasó ese paso, ya tenés aquí tu molécula como la tenías, con el NH aquí pegado y con un metilo y un hidrógeno y un alcohol acá. Va, entonces, si tú te das cuenta, siempre que tengas duda en algún mecanismo de si vas bien o si vas mal o qué, lo que tenés que hacer es ver, ok, esta es la molécula a la que ya llegué hasta este punto. ¿Qué me hace falta a mí para llegar a la molécula respuesta? Ok, este ciclo con este OH siguen iguales. Esta cadena con este alcohol siguen iguales. Ya tengo el oxígeno que quiero, que es este. Y lo único que me hace falta es volver ese oxígeno un carbonilo y eliminar esta amina que está aquí. Va. Entonces, para que una amina se vaya, siempre pensá que tiene que estar como forma NH2. Es igual que el agua, que por ejemplo el agua para que se vaya de una molécula tiene que estar en forma de H2O. Entonces, si tú tenés aquí un OH, por ejemplo, y tú quisieras que este OH se fuera, se tendría que ir como agua. Entonces, tendría que agarrar un hidrógeno del medio e irse como H2O. Pero en este caso, el que querés que se vaya es la amina. Entonces, la amina funciona de la misma forma. Tiene un hidrógeno y o sea, está como NH y para poder irse tiene que estar como NH2O. Entonces, NH2O. No, perdón, ignora eso. Tiene que estar como NH2. Ajá, va. Entonces, como tú, digamos aquí aquí tenías agua en el medio, pero como esta agua vino a agarrar esta H de acá, lo que tenés es H3 o más. O sea, tenés de nuevo un medio ácido. Entonces, teniendo ese medio ácido, tú ya sabes que lo primero que pasa es que algo se protona. Entonces, se vuelve a repetir la misma historia del principio. Este nitrógeno viene y se protona con el medio ácido que tenés. Y ya tenés NH2, que es ya la forma en la que una amina puede salir de una molécula. Entonces, esta flecha lo que indica es que esto se va, digamos. Esta molécula, en lugar de tener 4 enlaces, pasa a tener 3 enlaces porque es como se siente cómoda y mejor irse de la molécula. Entonces ya tenés este subproducto. Entonces, si tú te das cuenta, ya pasas a tener la molécula suelta con este OH. Y como tú sabes, cuando algo se protona y algo se va, se forma una estructura de resonancia. Entonces tenemos de nuevo la estructura de resonancia y ahora tenés aquí una carga positiva en ese espacio, digamos, que dejó al irse la amina, dejó ahí una carga positiva. Entonces, como tú seguís teniendo agua en el medio, esta agua electronegativa, imagínate que se formó esta estructura de resonancia, ¿verdad? Entonces aquí tenés el OH y aquí tenés la carga positiva. Pero en una de esas, esa carga positiva pasa a ser o sea, como que una carga positiva de este oxígeno, porque este oxígeno baja sus electrones para formar un doble enlace. Entonces la carga positiva pasa a estar en este oxígeno. Y como tú no tenés que perder de vista que lo que tú querés es tener a este oxígeno como un carbonilo suelto, sin este hidrógeno. Entonces al momento que se forma este carbonilo, este oxígeno pasa a estar positivo ya que tiene 3 enlaces, entonces el agua que tenés en el medio se lleva a este hidrógeno, el cual deja sus electrones y ya te queda el carbonilo final, que ya es como la molécula que tú querés. Y eso es lo que tenés que hacer con los mecanismos, como que primero identificar cómo cambió tu molécula inicial respecto a tu molécula final, qué cosas cambiaron, qué cosas se volvieron diferentes, qué se agregó, identificar si se perdieron carbonos o no. Y lo segundo, identificar en qué medio estás. Ya con esas dos pistas ya puedes ir empezando tu mecanismo y conforme vas haciendo el mismo mecanismo te da las pistas de qué es el siguiente paso y así, siempre sin perder de vista cuál es tu objetivo final.